En este video vamos a estar con el patrón repositorio, pero el próximo es la continuación de este donde vamos a aplicar caché con Redis utilizando el patrón decorador. Así que si te interesa ese video, considera suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación cuando sube ese video. Volviendo al tema de hoy, cuando nosotros comenzamos a desarrollar, por lo general ponemos toda nuestra lógica de negocios en una clase, y esta clase es el controlador. Y no solamente eso, sino que también tenemos el acceso a los datos, que suele ser a una base de datos, a una API o archivos. Y al estar centralizando todas las funcionalidades en una clase, tenemos varias desventajas. La primera es que no se está cumpliendo con el principio de responsabilidad única de Solid, ya que una clase debe ser responsable de hacer una única tarea y no estar mezclando la capa de acceso a los datos con la capa de lógica de negocios. El segundo problema que tenemos es un alto acoplamiento, ya que si estamos utilizando Eloquent para las consultas, en la clase donde estemos utilizando esto siempre va a estar vinculada a Eloquent, por lo que dificulta la mantenibilidad por si queremos aplicar otras formas de acceder a los datos, ya sea por una API o por un sistema de archivos. Y el último problema que tenemos es la reusabilidad, ya que si queremos volver a reutilizar alguna de las consultas que tenemos, vamos a tener que volver a reescribirlas y esto dificulta la mantenibilidad nuevamente. Y todos estos problemas se pueden solucionar con el patrón repositorio, haciendo una abstracción de la capa de datos o persistencia. Es decir, que tendríamos una capa adicional con toda la lógica necesaria para la interacción con la base de datos, por lo que las clases que se encargan de tener la lógica de negocios ya no tienen esta responsabilidad del acceso a los datos, ni tampoco saben cómo se produce esa interacción. Así que ahora vamos a ver cómo solucionar todos estos problemas aplicando este patrón. Para eso vamos a estar trabajando con este CRUD de usuarios donde tenemos todos los típicos métodos de un CRUD, como el index que devuelve todos los usuarios, el show que devuelve solamente uno y el de guardar, actualizar y eliminar. Y por último, un método que simula tener una consulta más compleja donde se devuelven todos los usuarios que tienen el mismo nombre y el mismo apellido por medio de la unión. Y esto podría hacerse solamente agregando otro where, pero es solamente a modo de ejemplo, donde también podríamos tener cierta lógica antes de ejecutar la consulta y esto haría que tengamos un método bastante más grande, con todos los problemas que vimos anteriormente de tener la capa de acceso a los datos con la capa de lógica de negocio juntas. Volviendo al código, vamos a eliminar el where que agregamos recién y si subimos vemos que también tenemos relaciones donde un usuario va a tener uno o muchos autos y cada uno de los autos puede tener una o más multas. Así que ahora comencemos con la refactorización. Primero, dentro de app vamos a crear una carpeta repository y adentro una clase user repository. Luego agregamos el constructor e inicializamos en una variable el modelo user. Ahora volvemos al controlador de usuarios y hacemos uso de este repositorio. Agregamos el constructor, le pasamos el repositorio del usuario por medio de la inyección de dependencias y lo inicializamos en una variable para que esté disponible en todos los métodos del controlador. Ahora comenzamos con la refactorización del método index que devuelve todos los usuarios. Entonces vamos a ir al repositorio y vamos a agregar un método al. Y acá adentro copiamos la consulta que tenemos en el método index. Retornamos y reemplazamos la parte del modelo de Eloquent por la variable que definimos en el constructor. Volvemos al controlador y hacemos uso de este método por medio del repositorio. Vamos a probar el método y ahí vemos que sigue funcionando. Ahora, para el método show que devuelve un usuario, vamos a ir al repositorio y vamos a crear un método get donde por parámetro recibimos el ID del usuario. Copiamos dentro del método la consulta que tenemos en el controlador, retornando y cambiando la parte del modelo por la variable. Y por último, llamamos a este método desde el controlador y le pasamos el ID como parámetro. Para el método store y para el método update, donde tenemos que guardar y actualizar datos, nosotros debemos pasar al repositorio el objeto que tiene que guardar o actualizar, y no pasarle los datos como un array, por ejemplo, y que éste realice la instancia de esos datos y luego los guarde o los actualice, sino que esta instancia debe estar en el controlador si es algo simple, sino utilizar un patrón factory si es algo más complejo. Continuando, vamos a crear un método save en el repositorio y por parámetro vamos a recibir el objeto que queremos guardar. Luego guardamos el objeto y retornamos. Ahora, si revisamos el modelo user, vamos a ver que tenemos tres atributos, el nombre, el apellido y el email. Y esto es lo que recibimos en el método, así que vamos a imprimir el request.
Si vemos, le pasamos estos tres atributos y cuando los recibimos como un array. Entonces, vamos a instanciar estos datos y vamos a pasarle el objeto al método save. Probemos guardar un usuario. Y ahí vemos que lo guarda correctamente. El siguiente método es el método update y para este vamos a utilizar el mismo método save. Y esto es porque tenemos dos parámetros. El primero son los datos y el segundo es el usuario que vamos a actualizar. Y acá obtenemos el usuario por medio del model binding que nos ofrece Laravel. Esto ya lo hace solo, automático. Si no, la forma tradicional, por así llamarlo, es recibir directamente el ID del usuario. Luego, llamar al método get del repositorio para obtener el usuario y finalmente realizar la actualización de los datos. Pero nos conviene dejar el model binding para ahorrarnos un paso y llamar al método fill directamente, donde Laravel compara los datos que tenemos en el objeto contra lo que recibimos en el request. Y ahí los datos que son distintos los actualiza en el objeto, pero sin ser persistidos. Entonces nos quedaría llamar al método save y pasarle este objeto para actualizar esos datos. Vamos a actualizar un usuario. Acá si vemos tenemos un ID 21 donde es el usuario Pedro López. Vamos a actualizarlo pasándole los datos de Martín González. Y ahí vemos que lo actualiza correctamente. Para el método destroy vamos a crear un método delete en el repositorio y como parámetro vamos a recibir el objeto que queremos eliminar. Después eliminamos el usuario y retornamos el usuario eliminado. Volvemos al controlador y acá podríamos usar directamente el model binding de Laravel. Y ahora sí, llamamos al método delete y le pasamos el usuario que recibimos. Y eliminamos esto. Vamos a probarlo eliminando el usuario con el ID 1. Ahí nos devuelve el usuario eliminado y si lo volvemos a mandar, vamos a ver que no lo encuentra. Y por último, nos queda el método que nos devuelve todos los usuarios con el mismo nombre y el mismo apellido. Entonces, vamos a crear el método con el mismo nombre que lo tenemos en el controlador y le pasamos por parámetro el nombre del usuario que queremos buscar. Después, cortamos la consulta del controlador y la pasamos al repositorio. Cambiamos la parte de Query Builder por la variable model. Y retornamos. Ahora vamos al controlador y le pasamos el nombre que recibimos por el request. Y así nos queda un método más simple. Si hasta tuviéramos lógica y lo leyéramos de arriba hacia abajo, sabríamos qué hace este método. Y todo eso por mover algo que no era responsabilidad del controlador. Vamos a probar pasándole por parámetro el nombre Diego. Y acá vemos cómo recibimos dos usuarios, uno con el nombre Diego y el segundo con el apellido. Ahora bien, en un sistema real vamos a tener muchos controladores parecido al del usuario, donde tenemos que devolver un listado o guardar, actualizar o eliminar algo. Y no estaría bien tener todos estos métodos que son genéricos para todos los controladores. Solamente deberían quedar en el repositorio los métodos propios de la clase. Para eso vamos a crear un repositorio base que va a tener todos estos métodos. Cambiamos el nombre de la clase y la variable model la pasamos a protegida para que la puedan hacer uso aquellas clases que extiendan este repositorio base. En el constructor no tenemos que recibir un modelo en específico como un modelo user, sino que vamos a recibir un modelo de tipo model de Eloquent. Cambiamos el new user por model y por ahora vamos a eliminar las relaciones que son propias del usuario y cambiar lo que nos quedó del usuario por el model de Eloquent. Y este último método, que es propio del usuario, lo vamos a eliminar de acá y lo mantenemos en el repositorio del usuario. Volvemos al repositorio del usuario y eliminamos todos los métodos que tenemos en el repositorio base. Eliminamos esta variable model ya que la tenemos definida en el repositorio base y extendemos de esta. Y por último nos queda recibir el modelo que necesitamos, en este caso el del usuario, y pasárselo al constructor de la clase padre. Vamos a probar que todo siga funcionando. Por último, nos está faltando agregar las relaciones que tenía el usuario, y acá tenemos que analizar dos cosas. La primera es que si tenemos 10 modelos, de las cuales solamente una o dos van a devolver relaciones, entonces lo que nos conviene es sobreescribir el método que tenemos en el repositorio base. Nosotros vamos a sobreescribir el método al. Lo copiamos del repositorio base sin eliminarlo y lo pegamos en el repositorio del usuario. Creamos una constante para las relaciones del usuario que tenía relación con autos y cada uno de los autos con multas. Y modificamos el método agregando las relaciones.
Vamos a ver que sigue funcionando. Y ahora volvemos a tener los usuarios con las relaciones. Ahora vamos con el segundo caso. ¿Qué pasa si de 10 entidades la mayoría utiliza relaciones? Ahí debemos modificar el repositorio base para que soporte tanto relaciones como no y eliminar este método de acá. Y vamos a pasar las relaciones como segundo parámetro hacia el constructor de la clase padre. Y ahora en el repositorio base vamos a pasar como segundo argumento una variable de tipo array que por defecto va a estar vacía. Inicializamos esta variable de relaciones y modificamos el método al para que soporte tanto las relaciones como no. Primero tenemos que inicializar las consultas dentro de una variable query utilizando thisModel. Ahora tenemos que verificar si nuestra variable de relaciones está vacía o no. En el caso que no esté vacía, a la variable query le vamos a agregar las relaciones y es importante que la volvamos a asignar, si no, no la va a tomar. Y la parte de thisModel la cambiamos por query. Y ahí vemos que nos sigue trayendo las relaciones. Para ver que esto sigue funcionando tanto con relaciones como sin relaciones, vamos a modificar el repositorio del usuario, eliminando la constante y eliminando el segundo parámetro que le pasamos al repositorio padre. Y ahí obtuvimos los usuarios sin relaciones. Esto también lo podríamos hacer, por ejemplo, para la paginación o cualquier cuestión que necesitemos reutilizar. De esta forma vimos cómo con el patrón repositorio pudimos solucionar todos los problemas que teníamos al principio, quedándonos un código más reutilizable y mantenible y con un acoplamiento bajo. Así que hasta acá el video de hoy, y si quieres ver el repositorio te voy a dejar el link en la caja de descripción. Dentro del proyecto vas a encontrar una carpeta Postman que va a tener estas colecciones con las que estuvimos viendo los ejemplos y un Docker Compose y un Dockerfile, ya que lo utilizamos para levantar la aplicación con la base de datos. Y no te olvides que el próximo video va a ser la continuación de este, donde vamos a estar aplicando caché con Redis utilizando el patrón decorador. Sin mucho más que agregar, si este video te gustó y realmente te fue útil, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte, así este video le llega a más desarrolladores y podemos crecer entre todos. Nos vemos en el próximo video.